Hoy no les voy a hablar de la cosa esta impresentable de Indira Urbaneja, tampoco de Mario Silva. Yo recuerdo que cuando trataban de ocultar lo inocultable, quienes quedaron en pie luego que se llevaron a Cilia Flores y a Nicolás Maduro, me refiero a Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez, una de las primeras personas que en reunión, en una asamblea, en un pequeño evento de revolucionarios, fue el ex secretario de la Secretaría de la Presidencia, ex ministro de Educación, parlamentario del chavismo, grupo del chavismo originario contra quien, por cierto, se empeñó en las primeras de cambio Nicolás Maduro en echar a un lado cuando se murió Hugo Chávez, después que anunciaran su muerte en marzo del 2013. Muerte cuya fecha real todavía sigue en debate. Me refiero a Elías Agua. Atendí a Elías Agua durante las últimas horas otro compromiso, y en ese compromiso se dejan escuchar las amargas quejas de las bases de lo que queda de chavismo. Dame por favor esta publicación de Juan Pablo González. El conflicto chavista está al rojo vivo. Aseguran que en PDVSA, oigan, existe un piso donde solo trabajan funcionarios de los Estados Unidos, quienes serían los que administran todo. También se enfatizó lo siguiente: para eso necesitaban a los venezolanos, eso no lo hubieran podido hacer con María Corina en la presidencia. Oigan, que en las bases chavistas digan, no hubieran podido tomar a Venezuela de este modo con María Corina en la presidencia. Claro, con María Corina en la presidencia hubiese aprovechado ese asunto, no les hubiera tocado bajar el lomo y comportarse como lazarillos así. Y además dejó caer que el nuevo ministro de Defensa chavista habría sido designado por los Estados Unidos. Yo desconozco quién está hablando ahí, déjenme revisar a ver, pero cuando eran los cubanos no se arrechaban, dice aquí Pedro García Otero. A ese viejo decrépito no le importaba cuando los cubanos ocuparon todo un piso del Saime, al que ningún venezolano podía entrar, dice también Temistopoli. A ver, ¿qué otros? A ver, ¿quién es? Escúchenlo, yo sigo buscando, escúchenlo. Venezolanos, eso no lo hubieran podido hacer con María Corina en la presidencia, y tenemos un gobierno con autonomía relativa. Acaban de designar ayer a 15 ministros. De esos 15 ministros, probablemente uno solo fue designado directamente. Bueno, es difícil lo que yo voy a decir. Es probable que el ministro de la Defensa haya sido. Porque ¿qué a los Estados Unidos le va a importar que nombren a una comunista de ministra de Educación Superior? Que es un excelente nombramiento. María San Juan es una excelente profesional y todos saludamos que pueda ser ministra. O la ministra de Salud, que es una excelente profesional y es una excelente. Hay esa autonomía relativa, pero hay autonomía para la defensa, así como hay un piso de PDVSA en Fuerte Tiuna. Cuando vino la CIA se quedó en Fuerte Tiuna y hay funcionarios. Y hoy la embajada de los Estados Unidos tiene más de 400 funcionarios que están de alguna forma controlando lo que pasa en Venezuela. Entonces tenemos eso, un gobierno tutelado. La CIA en Fuerte Tiuna, un piso completo de PDVSA con funcionarios de los Estados Unidos y Elías Agua tragando grueso. Gustavo González López, ministro de la Defensa, impuesto por los Estados Unidos. Todo eso hace, obviamente, que aumente la temperatura y el incendio se vaya comiendo desde los pies hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, a los que tratan de convencer a lo que queda de chavismo que están haciendo un gran sacrificio, que no hubo traición de por medio ni nada por el estilo, justo cuando se supo que ni siquiera fue en el último trimestre del año 2025, sino incluso durante el último año del gobierno de Joe Biden, que se daban las reuniones entre Delcy Rodríguez preparatorias a la decapitación de Nicolás Maduro y su ascenso al poder.
Bueno, es lo que es, no lo digo yo, lo dicen ellos. Ahí están. Entonces llama mucho la atención a Iris Varela. ¿Por qué? Iris Varela, ayer colocamos un video de ella aquí, ¿no? Iris Varela llamó idiotas a quienes se quejen de lo que está ocurriendo, a quienes apunten que están siendo ellos víctimas de una traición, a quienes hagan concierto a que Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron entregados, a quienes presten atención a lo comentado por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en el sentido de que el derrocamiento de Maduro y de Cilia tuvo que ver con complicidad del altísimo gobierno, los altísimos cuadros políticos. Los llama idiotas. Se pone de espaldas incluso a Cilia Flores y a Nicolás Maduro, y esto tiene un porqué. Porque para ponerse en favor de Delcy Rodríguez hay que ponerse de espaldas a Cilia Flores y a Nicolás Maduro. Y Cilia Flores fue su ama. Ella fue mugre de la uña de Cilia Flores en toda esa vara alta del terrorismo judicial. Detrás del caso de el magistrado Eladio Aponte Aponte y cuántos jueces y cuántos magistrados y cuántos fiscales y cuántos casos, pero sabe además que le están pillando porque en el momento en que revienta el juicio en Nueva York, el tema del Tren de Aragua va a ubicar nombres y apellidos de responsables de quienes montaron en el torrente migratorio hacia los Estados Unidos a bandas criminales. Y quién sacó y convirtió en mercenarios a los pranes de las cárceles. Yo no fui. ¿Quién fue? ¿Quién se retrató con el conejo? ¿Quién se hizo célebre por admitir que sí, que estaban convirtiendo en milicianos para defender a la revolución a los tipos que sacaban de las cárceles? ¿Quién? Por eso, atención, suspenso, mucho suspenso. Razones por las cuales se da este viraje, razones por las cuales se voltea Iris Varela. María Iris Varela, abogada tachirense, nacida en 1969, una dirigente del PSUV, diputada, ministra de Servicios Penitenciarios en varias ocasiones, actualmente diputada y es vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Su gestión carcelaria y su cercanía al círculo de poder chavista, especialmente con Cilia Flores, han generado múltiples denuncias de corrupción, violaciones de derechos humanos y politización de la justicia. Durante su mandato como ministra, Venezuela vivió una de las peores crisis penitenciarias. Hacinamiento extremo, motines y masacres. El caso más emblemático fue el de la cárcel de Uribana en Lara en 2013, donde murieron 58 personas tras una intervención militar. Organizaciones de derechos humanos la señalan por tolerar condiciones infrahumanas, malos tratos sistemáticos y falta de control efectivo. La Asociación Civil Frente Anticorrupción Venezuela en Positivo y otros organismos denunciaron irregularidades graves en el 100% de los centros bajo su responsabilidad, lo que ha motivado investigaciones judiciales y posibles órdenes de captura. Varela niega la existencia de centros de tortura y califica estas acusaciones como patrañas e infamias. Una de las denuncias más repetidas es que su gestión institucionalizó o toleró el pranato. Líderes criminales, pranes, que controlaban armas, drogas y extorsiones dentro de las prisiones. Circulan fotos suyas con Teófilo Rodríguez Cazorla, alias El Conejo. Uno de los pranes más poderosos, abrazándolo dentro de una celda que después estaba en libertad extrañamente y creo que lo ultimaron en el estado de Nueva Esparta. Expertos y medios independientes hablan de una pax mafiosa o convivencia entre autoridades y bandas para mantener el orden aparente. También se le acusa de facilitar rutas de narcotráfico desde las cárceles. Varela rechaza cualquier vínculo y asegura que implementó un nuevo régimen penitenciario basado en disciplina y trabajo. Sobre corrupción judicial y escándalos de obra fue denunciada ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional por presunto peculado y malversación en proyectos carcelarios. El caso más conocido es la cárcel inconclusa del Zulia,
que aunque se terminó pese a millonarios recursos, en 2012 era todo un escándalo. En 2026 persisten investigaciones por corrupción en el sistema penitenciario. Argentina le prohibió la entrada a ella por estas denuncias y violaciones a derechos humanos. Varela es considerada aliada cercana de Cilia Flores dentro del PSUV. Propuso magistrados al Tribunal Supremo de Justicia, como Eladio Aponte Aponte, el narcomagistrado. Y como ministra decidió libertades, traslados y beneficios de presos por encima de jueces y fiscales. Organismos opositores le acusan de formar parte del aparato que usa el sistema judicial para perseguir adversarios políticos. Detenciones arbitrarias, condenas selectivas y amenazas públicas. Varela ha afirmado públicamente que los únicos presos políticos en Venezuela son Nicolás Maduro y Cilia Flores. Ella niega cualquier irregularidad y atribuye las críticas a campañas políticas. La investigan por su vinculación con el Tren de Aragua, inoculándose en el torrente migratorio, no solamente a los Estados Unidos, sino a distintos países del hemisferio. La investigan por eso. Yo también la presumo inocentísima, ¿no? Igual que ustedes, ¿verdad? ¿Será esta hoja tan linda, tan bien comentada de su acontecer público, de su desempeño público, lo que está detrás de semejante volteada? Opinen ustedes. Vamos a la pausa. Venimos con más de la entrevista en breve. No se muevan de ahí.